Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo con este encierro al que nos ha llevado el CONI, el COVID, el virus este que no sabemos de dónde salió, no sabemos por qué apareció? Apareció de manera misteriosa, ¿no? Por eso hay eh, tantos videos al respecto en YouTube. Algunos dicen que había en Wuhan, había o hay un laboratorio donde se crean virus expresamente para guerras bacteriológicas y que bueno, está muy cerca de Wuhan, está como a 7 kilómetros según escuché. Anyway, tuvo que haber sido sembrado, entonces alguien lo llevó al mercado donde apareció la primera persona con el virus. Y bueno, después se desarrollaron las cosas de una manera terrible, ¿no? Que sigue creciendo. Hoy estaba escuchando que Estados Unidos ya se convirtió en el epicentro de la pandemia, ya llegaron a 92.930 casos y contando porque eso no se detiene. Y, y bueno, lo peor es que nuestro vecino Nueva York es el epicentro del epicentro, ¿no? Porque está con una cantidad de casos impresionante. Es prácticamente la mitad del total de casos que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se convierte en el epicentro del problema. ¿Por qué? Porque ya superó a China, que bueno, China no ha tenido ningún avance, parece que detuvieron la pandemia, incluso hablan ya de una vacuna, que han descubierto una cura. No se sabe a ciencia cierta cómo lo hicieron o cómo lo lograron o cómo se puede poner en práctica, cómo traerla a los Estados Unidos, pero hablan de una vacuna. En fin, aquí también se habla de una vacuna, tampoco se puede poner en práctica porque primero se tiene que poner a prueba y eso lleva un cierto proceso que lleva tiempo, tal vez un mes, 2 meses o 3 meses, no tengo idea. Entonces Estados Unidos superó a China, que era el que tenía más casos, con 81.900, una cosa por el estilo. Y bueno, como les decía, Estados Unidos ya rebasó los 92.000. También rebasó el número que tiene España, el número de Italia. Italia también que tenía o tiene 80.000, 81.000 casos. Este, aunque en el número de muertos, por ejemplo, Italia está en los 8.300, España en los 4.900, que es el sitio donde más personas han perdido la vida, donde es más dramática la situación. Y bueno, China, que tiene 3.400 casos, 3.300 casos, pero que detuvieron la pandemia. Parece que la detuvieron a tiempo, ¿no? Porque las cantidades estaban rebasándolos también a ellos. En fin, lo que hay que seguir insistiendo, bueno, perdón, quería también decirles que si aquí en Nueva York hay casi 40.000 casos, entonces nosotros también tenemos una cantidad tremenda, una cantidad que rebasa los 7.000 casos. Ya tenemos más de 100 muertos, por ahí de 110 muertos. Entonces lo que necesitamos es insistir en que la gente tiene que quedarse en casa, tiene que lavarse las manos, tiene que saludar con el codo, tiene que cubrirse al estornudar. Tenemos que cuidarnos entre todos. Hoy otra vez estuve en la calle por alguna situación y me di cuenta que la gente comienza un poco a relajarse. Yo entiendo que es la necesidad de trabajo, todos estamos en la misma situación, es casi desesperante, ¿no? Por muchas razones, no solamente por el trabajo, ahora vemos que queremos salir, ¿no? Que queremos estar afuera. Yo tengo muchas ganas de jugar fútbol. Todos queremos ir afuera, ¿no? Por una razón o por otra, por las novias, por los hijos, por los amigos, por muchas razones. Entonces, lo más importante es quedarnos en casa e insistir. Todos debemos de tener cuidado para no afectarnos más. Este número de New Jersey es preocupante. 7.000 casos. Se están haciendo muchas pruebas también, incluso están habilitando algunos lugares como algunos exhibit center
como centros de atención, están poniendo muchas camas. Yo les decía que esto es el primer mundo, entonces la atención que se da es muy buena, muy rápida, muy expedita, pero aún así hay mucha gente que muere, ¿no? Hay mucha gente que pierde la vida a veces por cuestiones no fundamentales, ¿no? Entonces hay que ir al doctor si uno se siente muy mal, si duele la cabeza, si tiene temperatura, es decir, si hay vestigios eh, de las sintomático del coronavirus, entonces hay que ir al doctor, pues, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de no me muevo, aunque los hospitales suelen ser peligrosos en esta época también por el la alta probabilidad de transmisión que hay ahí, ¿no? Pero vamos, insisto, este es el primer mundo, hay que cuidarnos, sobre todo nosotros los latinos, tenemos que cuidarnos. Hay una cantidad de latinos aquí muy grande, todos lo sabemos, hablamos perfectamente bien el español precisamente por eso. Y si vamos a Nueva York es lo mismo, una cantidad de latinos impresionante, aunque Nueva York es más cosmopolita. Y aquí también vemos a mucha gente de otras razas, pero en Nueva York es más marcado, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos que cuidarnos como latinos, como raza, tenemos que cuidarnos, tenemos que ver por nosotros mismos. Traten de no salir aunque estemos un poco desesperados, aunque sepamos que a muchos de nosotros no nos va a tocar esta ayuda. Probablemente, todavía no sabemos. Como les decía yo ayer, las autoridades, los legisladores, el gobernador o los gobernadores, tanto de Nueva York como de aquí, eh, tienen que trabajar en este sentido porque todos somos parte de los Estados Unidos, todos somos parte de su economía y no tener una entrada de dinero en esta época y nos va a afectar tanto como a los gringos, como a los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Es exactamente lo mismo, pues, así como, um, así como necesitan ellos el dinero, lo necesitamos nosotros. Pero les digo, debemos de tener mucho cuidado. Recuerden que aun cuando no tengamos documentos, si alguien no tiene documentos, puede ir al doctor, será atendido, porque esto es una pandemia. Es decir, no ve si tienes papeles o no tienes papeles. El virus no ve si tienes dinero o no tienes dinero, si eres hombre o mujer, si eres una persona con necesidades, una persona con capacidades disminuidas. O sea, es una pandemia, es decir, yo puedo transmitirlo como lo puede transmitir cualquier otra persona. Entonces hay que tratar de cuidarnos, no pensar mucho en estos momentos en la discriminación, en ese tipo de cosas, en el racismo, aunque se da, todos lo sabemos, pero no hay que ponerlo, digamos, como un obstáculo para ir a los hospitales, para hablar con los doctores, porque es muy importante que todos sepamos para dónde va, cómo camina este virus y quiénes lo pueden parar. Tiene que haber ya grupos inmunes y esos somos nosotros los que nos estamos quedando en casa. Somos ese grupo que está reteniendo el avance del virus, ¿no? O sea, mientras más personas se queden en casa, menos se transmite el virus. Eso es bien sencillo de entender. Entonces, quedémonos en casa, lavémonos las manos, comuniquémonos a distancia, incluso con nuestros familiares. Creo que todos en casa tenemos una o dos personas que están yendo a trabajar porque es necesario, lo estamos diciendo. Es importante trabajar pues para proveer. Tenemos que pagar la renta, tenemos que todos los biles, como decimos aquí, o o todas las cuentas, como decimos en nuestros países. Entonces hay que responder y para eso tiene uno que salir. Entonces al salir hay que cuidarse, hay que ponerse cubrebocas, hay que ponerse guantes y en casa hay que lavarse las manos con asiduidad. Y ustedes, no sé cómo vayan con las manos, pero a mí
están resecando mucho. Se pueden utilizar algunas cremas gruesas, ¿no? Como esa de avino, eh, para tratar de cuidarse las manos. Lo mismo le pasa a la gente que utiliza mucho tiempo los guantes. Bueno, este día lo quise utilizar para hacer un llamado para que nos quedemos en casa, porque nosotros somos los grupos inmunes, los grupos que no transmitimos ni nos dejamos transmitir, los que estamos haciendo que esto pare, ¿no? En algunas zonas, en algunas áreas urbanas o muy urbanas, se están dando estos brotes porque precisamente no hay sana distancia, no se puede dar la sana distancia. Digamos en Nueva York, si tú vas en el metro, es muy difícil que le digan, a ver, 10 personas en este vagón y 10 personas en la siguiente, eso es imposible, ¿no? Igual en los camiones. Entonces, lo mejor es mantenerse en casa, hacer un sacrificio y evitar que esto siga creciendo, ¿no? Cuídense mucho y ya habrá tiempo después para saludarnos con un abrazo y con un beso.